las llaves. Ahí están estos. Que es enviado. Eso es todo lo que significa apóstol. Un enviado. Recibirán perdón de pecados. Creer. La oración es la llave que abre todas las puertas. Y lo fue en el caso de Daniel. Hablábamos, por ejemplo, de el horno ardiente. ¿Qué fue la llave que lo sacó de ahí? La oración. ¿Qué fue la llave que lo sacó y lo libró del foso de los leones? La oración. ¿Qué fue la llave para adquirir el conocimiento sobre el futuro y poder interpretar los sueños del rey? La oración. Porque la oración es la llave que abre todas las puertas. Dígalo, la oración es la llave que abre todas las puertas. Si en algún momento de tu vida llegas a una puerta y esa puerta está cerrada, lo cual significa un problema, una enfermedad, una situación difícil, tú tienes la llave que abre esa puerta. Esa llave se llama la oración. La oración como Daniel. Y vamos a ir a leer, seleccioné algunos de los versículos del capítulo 9, no todos, pero les recomiendo que cuando llegue a su casa lea todo el capítulo de Daniel, especialmente los primeros 19 versículos, que es sobre los cuales vamos a hablar el día de hoy. Yo hice una selección con el fin de resumir un poco y no irnos tan tarde, pero dice así, versículo 2, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Es decir, Daniel estaba estudiando la palabra de Dios y él descubrió que el profeta Jeremías había profetizado años de angustia, de prueba, de tribulación para su nación. Y él no estaba leyendo como quien lee un periódico. Uno lee un periódico, ¿verdad? Dice 30 muertos en Siria y lo deja ahí, ¿verdad? Se va a comer un sándwich tranquilamente. No, él estaba leyendo como que eso que estaba leyendo le afectaba a él directamente, lo tocaba a él directamente, como cuando pierde la selección de México, ¿verdad? Que le duele en el corazón. Por cierto, hace poco mi más sentido pésame, ¿verdad? O como cuando pierden los vaqueros, ¿verdad? Andan todos deprimidos. Esta semana tenemos muchas citas de consejería para los deprimidos. No, volviendo a lo serio, él sentía lo que estaba leyendo. No era una lectura ajena, ¿verdad? Que sucedía. No, estaba hablando de su pueblo. Y dice el versículo 3. Dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas tus mandamientos. Versículo 5, hemos pecado. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Versículo 7, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Versículo 8, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Versículo 9, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Versículo 10, y no hemos obedecido a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Pasamos al 15. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado.
hemos hecho impíamente. Oye, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Es una oración, todo ese capítulo, muy especial. No es el cura o el pastor que está predicando de algo que lo estudió, pero que no tiene nada que ver con él. No, está hablando de su pueblo. Le duele, lo siente en lo profundo del corazón. Como cuando algo nos pasa a nosotros o algo le pasa a nuestros hijos o a nuestros nietos, los que somos abuelos, que nos duele, ¿verdad? Lo sentimos en lo profundo del corazón. Así estaba orando Daniel. No una oración, ¿verdad? Insignificante, sin sentido. No, era algo sentido, profundo, que salía de lo profundo del corazón, ¿verdad? Y que sin duda no se quedaba en el techo, sino que traspasaba y llegaba hasta el mismo trono de Dios. Capítulo 9 de Daniel, según algunos conocidos expositores bíblicos, han declarado, mire qué interesante, que este capítulo es el principal capítulo del libro y uno de los capítulos más grandes e importantes de la Biblia. Porque mire, si uno va a seleccionar los 10 capítulos más importantes de la Biblia en el tema de la oración, este capítulo tiene que estar ahí, entre los primeros. Y si uno va a seleccionar los 10 capítulos más importantes sobre la profecía, igualmente este capítulo tiene que estar ahí. Es decir, este capítulo 9 es como lo grueso, ¿verdad? Como la carne del steak, donde está lo sólido, donde está lo verdadero, donde está lo profundo. Como les decía al inicio, los primeros 21 versículos nos presentan la oración de Daniel y los 6 versículos finales contienen la muy importante profecía de las 70 semanas que ocasionalmente estaremos hablando o en próximas ocasiones. Sin embargo, el día de hoy vamos a limitarnos a hablar sobre la oración, la importancia de la oración. La oración es la llave que abre todas las puertas, porque la oración de Daniel tiene muchas cosas importantes que enseñarnos. Pero la oración de Daniel en este capítulo es en realidad la culminación de la vida de un hombre que siempre oró, desde joven hasta viejo. Ya Daniel no tenía aquí los años mozos de su juventud cuando fue trasladado a Jerusalén. Ya era un hombre maduro, ya era un hombre adulto, ya era un hombre que había logrado todo lo que se había propuesto. Era un hombre que había sido popular, había sido causante de admiración por cómo Dios le dio sabiduría, por cómo Dios lo libró del horno de fuego, del foso de los leones. Esas cosas no se olvidan tan fácilmente. Si hoy día, imagínense, recordamos a uno que echó un gol, ¿verdad? De los futbolistas, imagínense cómo habrá sido visto este hombre. Este hombre no solamente era intrépido, no solamente era valiente, ¿verdad? Era además guapo, dice la Biblia, era bien presentable, ¿verdad? Era todo un tipo, ¿no? Era como el soltero más deseado de Babilonia, por así decirlo. Porque tenía riqueza, tenía sabiduría, no era tonto, ¿verdad? No era... porque hay gente que pueden ser algunos, ¿verdad?, muy bonitos, pero cuando abren la boca, hasta mejor que no hable, dicen las señoras, ¿verdad? No, Daniel tenía todo. Tenía fama verdadera. Había sido un hombre intrépido. Tenía riquezas, era el segundo, llegó a ser el segundo en Babilonia, solamente después del rey. Así que tenía posesiones, no era un hombre pobre. Tenía reconocimiento, ¿verdad? Sin embargo, hubo una característica, ¿verdad?, que lo distinguió toda su vida. Él oraba al único y Dios verdadero.
Y recuerdan en los capítulos anteriores cuando le quisieron poner una trampa, que prohibieron que se orara a no ser más que al rey Nabucodonosor, y él, como siempre, fue a su segundo piso, abrió la ventana, se arrodilló y empezó a orar a Dios sin importarle las consecuencias. Entonces, cuando llega este capítulo, no solo es el final ya o el inicio del final de su vida como hombre, sino también la culminación de una vida de oración, ¿verdad? Es como el clímax de una vida de oración, ¿verdad? Al principio del libro, él pide a Dios en oración conocer los sueños de Nabucodonosor. Luego, a lo largo de la historia lo vemos como declara que su vida depende de Dios y que si los leones se lo tienen que comer, que se lo coman, aunque él sabe que Dios es poderoso para evitarlo. Lo mismo con el horno de fuego. Así que Daniel era un hombre de oración. Cuando hablamos de Daniel tenemos que hablar no solo de profecías, sin duda sus profecías son muy importantes, pero su vida de oración es un ejemplo que no se puede quedar callado, es un ejemplo que la iglesia de hoy no puede ignorar, porque ese mismo poder que rodeó a Daniel, ese mismo poder que se manifestó en su vida, es el mismo poder que está disponible para nosotros si tan solo nos damos el tiempo de orar como él oró. En primer lugar, el profeta tenía una planificación decidida. La oración de Daniel no era un asunto desordenado, no. ¿Se acuerdan? Sus enemigos sabían que a ciertas horas, en tal lugar, Daniel oraba todos los días, 3 veces al día. ¿Recuerdan la historia de los primeros capítulos? Es decir, la vida de Daniel no era como el que ora porque está en apuros. Algunos, ¿verdad?, oramos solamente cuando estamos en apuros, cuando viene la necesidad, cuando viene la prueba. No, Daniel oraba siempre. Su vida de oración era una vida de oración planificada. Él sabía lo que iba a hacer durante el día. Y las primeras cosas o las cosas más importantes en su agenda no eran las citas con el rey, no eran las citas con la reina, no eran las citas con la realeza. Las cosas más importantes en su agenda eran las citas con Dios, de rodillas, con el rostro en tierra, humillado delante del Padre Celestial, ¿verdad? Y al humillarse delante del Padre Celestial, el Padre Celestial se encargó de ensalzarlo y levantarlo en público. Y eso es lo que Dios hace. Cuando un hombre se humilla delante de Dios en lo secreto, sin hacer alardes, sin hacer publicidad, sin ponerse títulos o sobrenombres, pero tiene una vida de oración, humillado delante del Padre, el mismo Padre se encarga de levantarlo cuando sea su momento. La oración en la vida de Daniel no era un asunto desordenado, ¿verdad? Él escribió en el versículo 3 que leímos: volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en ropas ásperas y ceniza. Su vida de oración era una vida de oración en serio, ¿verdad? Yo no sé cuánto oraba cada vez que oraba, pero lo hacía 3 veces al día por lo menos, ¿verdad? Y lo hizo durante toda su vida, lo distinguió durante toda su vida. Y no solamente eso, su oración no era simplemente una repetición de palabras vacías o un conjunto de frases hermosas con una gramática florida, ¿verdad?, y expresiones elocuentes. Yo no sé si usted ha estado en alguna reunión de pastores, así de los más tradicionales, ¿verdad? Cuando oran, ¿verdad?, y usan un lenguaje, y está bien, a mí no me parece mal, pero suena diferente porque usan un lenguaje, ¿verdad? Por ejemplo, Santísimo Padre, tú que habitas, ¿verdad?, en el tercer cielo, y por ahí se van y la gente se queda perdida, ¿verdad? ¿Y de qué estará hablando? ¿Verdad? Porque en un lenguaje, ¿verdad?, lleno de, rodeado de querubines y serafines, y ese lenguaje, y yo no digo que está mal, pero eso no es lo más importante de la oración. El Señor Jesús en Mateo 6 al 7 dijo lo siguiente, me parece que lo tenemos. Y al orar, dice Jesús, no uséis vanas repeticiones
como los gentiles, es decir, como los paganos, que piensan que por su palabrería serán oídos. Es decir, se llenaban la boca, ¿verdad?, con palabras raras extraídas del diccionario. O sea, yo tenía un compañero, era muy curioso en el Instituto Bíblico, en segundo o tercer año, que pasaba siempre con el diccionario, ¿verdad? Y él decía que él se aprendía 6 o 7 palabras diarias que él no había escuchado en el diccionario para usarlas cuando predicaba. La cosa es que se le confundían, ¿verdad? Porque claro, al no usarlas tan frecuentemente se le confundían. Y de repente terminaba diciendo unos disparates que ni él mismo se entendía. Y algunos en su oración quieren orar así, con tanta palabrería y tanta frase, ¿verdad?, prefabricada, ¿verdad?, o que han escuchado de algún hermano ahí en la radio, en la televisión, ¿verdad?, y terminan orando puras palabrerías. Mira, no importa si tú hablas bien o hablas mal, no importa si tus palabras son humildes, si tus palabras son muy complicadas, lo que importa es el corazón. Él dice, al orar no uséis repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos, ¿verdad? Esa manera de dirigirse a Dios no constituye una verdadera oración. Daniel además demostró ser persistente, ¿verdad? La oración muchas veces es una lucha de tiempo, de paciencia. Uno quisiera que el ya de Dios fuera ya, pero el ya de Dios a veces está un poquito más adelante. Y uno se desespera. Tenemos que ser persistentes, ¿verdad?, decididos en la oración, imitando al patriarca Jacob, allá en Peniel, en Génesis capítulo 32, cuando un ángel viene, ¿verdad?, a traerle una revelación y él se cuelga del ángel y le dice, y obviamente ese ángel no era un ángel común y corriente, porque los ángeles normales, ¿verdad?, no tenían ese poder de bendecir. Y él le dice, no te suelto hasta que no me bendigas. Y lo agarró, yo no sé si de un ala o de dónde lo agarró, pero se prendió, ¿verdad?, al ángel y estuvieron luchando todo el día. Y el ángel, ya cansado de esa lucha, le tocó un muslo, dice, y lo dejó renco, pero igual no lo soltó. Y él le decía, ¿verdad?, en Génesis 32, 26, no te dejaré si no me bendices. Hasta que finalmente Dios lo bendijo, y fue una de las bendiciones más importantes de su vida. Le cambió el nombre. Porque Jacob, ¿sabe qué significa Jacob? Sinvergüenza. Eso significa Jacob. Porque ese nombre se lo pusieron después de haber hecho la tranza que hizo para quitarle la primogenitura a su hermano, ¿verdad? Y le empezaron a llamar Jacob, que literalmente sinvergüenza. ¿Y cómo le pusieron? Israel, el padre de muchas naciones. Entonces, persistencia en nuestra oración. A veces oramos 5 minutos y queremos que los cielos se abran. A veces va a suceder así, Dios es extraño, pero otras veces va a tomar más tiempo y va a requerir que seamos persistentes, que seamos constantes, que si estemos ahí peleando con el ángel y decir, no te vas hasta que no me bendigas, ¿verdad? Aunque te deje tuerto, ¿verdad? O te saque un diente, alguno ya nos sacó más de alguno, ¿verdad? En segundo lugar, la oración de Daniel fue un acto penoso, doloroso. No fue esa oración que sale del diente al labio. Dice Dios que esas oraciones a él le son abominación. Así dice Dios en cierta ocasión cuando habla con el pueblo de Israel. No, la oración de Daniel fue un acto de dolor. Fue un periodo de ayuno, de vestirse de luto, de sentarse sobre cenizas. Daniel lo hizo como un gesto exterior, no solo como un gesto exterior, sino para revelar la sinceridad de su corazón. Estaba metido en eso. Me recuerda al gran Gandhi de la India. Algunos al inicio de su carrera lo confundieron
con alguien que quería aprovecharse de la situación de los pobres de su pueblo para adquirir fama. Pero él les demostró con sus actos vez tras vez y contra su posición contra la no violencia lo genuino de su lucha. Al punto que inició una huelga de hambre en la que estuvo a punto de perder su vida para que las cosas cambiaran para su gente. Es el mismo compromiso de Martin Luther King hace no tantos años en la historia de Estados Unidos, cuando los negros eran segregados y él estuvo dispuesto a ofrecer su vida como sacrificio y como prueba de su compromiso con esa causa. Pero no podemos pensar que podemos tocar el corazón de Dios con algo cosmético, con la apariencia de piedad, que estamos comprometidos, pero no estamos dispuestos a sacrificar. Que estamos comprometidos, pero no estamos dispuestos a cumplir nuestras responsabilidades que tenemos en la iglesia. Algunos dicen, yo amo esta iglesia, yo amo al pastor John, tengo muchos años, yo lo quiero mucho, pero no diezman, pues no ofrendan. Vienen cuando se les... Pero estoy comprometido, pastor. ¿A dónde se ve el compromiso? Con actos. Cuando duele. Cuando a pesar de que no quiero ir, voy. Cuando a pesar de que me duele sacar la billetera, a algunos se les pata la mano, se les paraliza, ¿verdad? ¿Sabe? El diezmo, dicho sea de paso, no estamos hablando de eso. Algunos dicen que no dan porque el diezmo es de la época de la ley. Equivocado. La primera vez que se dio el diezmo, la ley todavía no existía. Abraham se encontró con el sacerdote Melquisedec muchos años antes de la ley y le dio las primicias de sus ovejas, de sus vacas, porque de alguna manera Dios le reveló que lo mejor que él tenía era para Dios. Y él encontró a Melquisedec, rey de Salem, dice la Biblia, ¿verdad? Símbolo o tipo de Jesucristo en la historia bíblica, en la teología, y le dio lo que tenía. La oración de este hombre era una oración de dolor, no era una oracioncita cualquiera, verá como la oración que hace para comerse los tacos antes de almorzar. Algunos solo cierran los ojos y ni dicen nada, a ver en qué piensan, ¿verdad? O así hacemos, no. Fue un periodo de ayuno. Aquí hay una frase clave cuando él dice, se dirigió a Dios buscándole en oración, en ruego y en ayuno. Sabemos que el Señor Jesucristo ayunaba muy frecuentemente y oraba muy frecuentemente, tanto que se le dormían los discípulos. Recuerda los casos, ¿verdad? Los dejaba esperándolo ahí en el huerto y los encontraba roncando, ¿verdad? En el tercer sueño. Como el vigilante nocturno, ¿verdad? Que lo llevaron a un juicio y le preguntaron dónde estaba cuando pasó el robo que aconteció. Ah, mire, y dice, yo ahí estaba, dice, hasta le puedo decir que estaba soñando. Era algo que requería hacer algo más de lo normal. Dicho sea de paso, el ayuno no es lo más popular hoy día en la iglesia cristiana. No necesariamente en medio de nosotros, pero en términos generales, ¿verdad? El ayuno no es lo más popular. Si invitamos a ayunar, quizás la respuesta no sea tan favorable, quizás nos sorprendamos. Yo creo que entre nosotros la respuesta es muy favorable. Era algo que uno debía hacer y estar dispuesto a ir más allá, ¿verdad? Algo donde había que poner un esfuerzo mayor que simplemente una serie de frases sin sentido. En 2 Corintios 11:27, hablando de la iglesia de esa época, de la iglesia del primer siglo, hablan ellos y dicen, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y ahí sigue hablando, son las características del apostolado de Pablo.
Nada que ver, ¿verdad?, con los famosos apóstoles de hoy día, los modernos, ¿verdad?, que quieren andar en hoteles 5 estrellas y en limusinas las más grandes y las más nuevas, ¿no? Dice el apóstol, ¿verdad?, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. En tercer lugar, para ir avanzando, él se dirigió al Señor de una manera clara, de una manera franca, de una manera sencilla. Expresó con sinceridad su confesión. Él se dirigía directamente al grano en sus peticiones a Dios, no andaba rodeando. Necesitamos este tipo de oración, ¿verdad? En vez de algunas oraciones largas que escuchamos hoy en muchas ocasiones. Necesitamos orar de esa manera, al grano, directo. Y hay un ejemplo clásico, el Salmo 51. El Salmo 51. Este salmo nace de un hombre que está llegando al fracaso más grande en su vida. Acaba de cometer uno de los peores pecados. ¿Verdad? Cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta, y lo confronta por asesino, por adúltero. ¿Verdad? Era un momento difícil. Podía llenarse de excusas y decir yo soy el rey o yo soy esto. No están todos los versículos ahí. Déjenme leer algunos de ellos. Es que este Salmo 51 deberíamos estarlo leyendo constantemente. Ponga atención. Recuerde, David viene del fracaso más grande. Se estrelló contra su orgullo, contra su soberbia, su corrupción, se sentía sucio, estaba sucio, ¿verdad? Él mismo se avergonzaba de sí mismo, se allegó a una mujer que no era la de él y mandó a matar a su esposo por medio de la guerra, y él viene el profeta y lo confronta y le da el ejemplo de las ovejitas. Tienen que leer la historia si no la han leído. Y después cuando está confrontado y se da cuenta que la metió las 4 bien metidas, como dicen, ¿verdad? Metió la pata, que se equivocó, que la regó, como se dice en mexicano, ¿verdad? Pero bien regada, ¿verdad? Viene arrepentido, ¿verdad? Un hombre que sabe que su vida depende de ese acto, porque además de eso, David hace esta oración en el lugar santísimo. Desesperado, perseguido por su pecado, por su culpa, tratando de encontrar alivio a ese sentimiento, ¿verdad?, que muchas veces nos ha acompañado a nosotros, viene y comete un acto además de haberla regado, la sigue regando y entra al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Y no le basta con entrar hasta ahí, sino que se agarra de los cuernos, tenía unos cuernos, el altar. No sé si recuerdan la historia, cuando el arca estaba siendo trasladada de una ciudad a otra y los bueyes que la llevaban como que trastabillaron y estuvo el arca a punto de caerse. Entonces vino un hombre y la intentó sostener, inmediatamente Dios lo mató porque nadie podía tocar el arca, allí habitaba la misma presencia de Dios. Pero David estaba desesperado, David estaba diciendo, si tengo que morir, pero yo necesito arreglar esto con Dios, ¿verdad? Y entró y se agarró de los cuernos y empezó a decir, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado,
y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, dice David, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Versículo 15. Señor, abre mis labios y publica mi boca tu alabanza, porque no quiere sacrificio que yo lo daría. Y aquí dice uno de los versículos favoritos míos. Verá, no quieres holocausto, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Esta es una oración profunda, no es la oración, verá, aprendida en el manual, verá, no, es la oración que sale del corazón. El hombre llegó lo más bajo que podía llegar, el hombre tocó fondo, llegó al piso, él era consciente de que era digno de que Dios lo pulverizara con un rayo, pero él, en su afán de arreglar las cosas con Dios, le habla a Dios con el corazón. Y sabe una cosa, Dios lo perdona. ¿Por qué? Por lo que dice en el versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Mire, tengo que ver cómo digo lo que estoy pensando. Algunos creen que están engañando a Dios, o que están engañando a su familia, porque siguen padeciendo las mismas ataduras de antes cuando empezaron a venir a la iglesia. Yo te doy un consejo. El único que se está engañando eres tú mismo. Ni Dios, ni tu familia, ni nadie se está engañando. Pero te aconsejo una cosa, humíllate delante de Dios. Quebranta tu orgullo delante de Dios y deja que Dios te libere de tus vicios, de tus ataduras y de tus esclavitudes. Tú no puedes engañar a Dios, sincérate con Dios. Deja de venir al altar con una máscara pretendiendo ser quien no eres. Quítate la máscara en el altar como David. Enséñale a Dios tus pocas vergüenzas y dile, Dios mío, yo no puedo seguir si tú no me ayudas. Eso es lo que hizo David. Él ya no quería fingir que es rey ni que otra cosa. No, él estaba dispuesto a morir en la presencia de Dios y derrama su alma delante del Señor, derrama su corazón delante del Señor. Él sabía que Dios lo podía matar, pero no le importaba. Pero dice la Biblia que los sacrificios que Dios quiere son el espíritu quebrantado, aquel que reconoce que sin Dios no puede nada, no puede salir por sí mismo. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pero no trates de engañar a Dios. Humíllate delante de su presencia y dile, no puedo, tengo este problema, tengo esta situación, me da vergüenza, me avergüenza, pero Dios es poderoso para darte libertad. Y vamos a ir cerrando. En tercer lugar, Daniel se dirige a Dios de una manera clara. No, ya hablamos de eso, ¿verdad? Sí, ya hablamos de eso, perdón. Y voy a predicarles lo mismo, imagínense. En cuarto lugar, con esto terminamos. La oración de Daniel fue una petición poderosa.
Casi vamos a llegar a terminar todo, nos va a faltar unos 2 puntitos. ¿Sabe? La oración de Daniel fue poderosa. ¿Por qué sabemos que la oración de Daniel fue poderosa? Por las palabras que usó, no. ¿Cuándo una oración es poderosa? ¿Por lo bonito que se oyó cuando se dijo? No. Cuando hay respuesta. Cuando Dios responde, entonces es una oración poderosa. Porque oramos a Dios y Dios le respondió a Daniel. El ángel Gabriel se le apareció, ¿verdad?, para darle alguna explicación. Este hombre recibió respuesta de Dios. Y dice Juan 5:14, oye bien, Juan 5:14, hablando a la iglesia, hablándote a ti y a mí. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa de acuerdo a su voluntad, Él que nos oye. Y esto lo contrastamos con Santiago, dice, pedís y no recibís, dice Santiago, porque pedéis mal para gastar en vuestros delitos y pasiones. Si pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a su palabra, ¿verdad?, entonces tenemos la confianza que Él nos oye. Por eso Dios hace milagros de sanidad. Por eso Dios restaura matrimonios, porque esa oración que sale de la angustia, esa oración que sale de la desesperación, esa oración que sale de la impotencia de no poder hacer nada frente a una situación, esa oración que sale con lágrimas, verá, profundas del corazón, que no es el mero producto de unas palabras aprendidas, sino la exteriorización de nuestro estado de angustia, de preocupación, verá, es la oración que Dios oye y entonces es una oración poderosa. Dios oye a su pueblo cuando oramos de acuerdo a su voluntad, cuando oramos de acuerdo a su propósito. Daniel reconoció que Dios cumplía su pacto de misericordia con los que le amaban y obedecían sus mandamientos. Ahora, Dios no solo hace promesas y pactos, Dios los cumple. Él es inmutable y por lo tanto Él es fiel. Él es también un Dios de misericordia. Verá, Lamentaciones 3:22, y con eso concluyo, dice el profeta Jeremías en Lamentaciones 3:22, dice, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Mis queridos hermanos, el profeta Daniel llegó a ser quien fue, no porque era un niño favorito de Dios, no porque era especial en la creación, por su vida de oración. La iglesia del libro de los Hechos fue lo que era, no porque también eran especiales, de alguna manera lo eran, pero delante de Dios todos valemos lo mismo, no hay diferencia entre judío, ni griego, ni gentil, no hay diferencia, dice la Biblia, delante de Dios todos los seres humanos somos iguales delante de Él. Lo que hace la diferencia es la forma en que estamos viviendo nuestra vida. Algunos, como les decía yo, pretenden llevar una vida cristiana, pero aquí no se trata de pretender, aquí no se trata de pretensiones. Dios no quiere que vengas a Él con pretensiones, Dios quiere que vengas a Él como eres, con su corazón, humillado delante de Él, y que confíes en Él y le pidas a Él de todo tu corazón que Él te liberte, que Él te haga libre, porque si hay alguien que anhela liberarte es Dios. Y vas a experimentar la vida cristiana como una vida victoriosa, como una vida de bendición, ¿verdad?, donde el pecado y todo lo que significa no vale la pena, ¿verdad? Así que recuerda una cosa, a lo mejor estás abrumado, estás atribulado, estás preocupado, ¿verdad?, por tus pecados, pero acuérdate, las misericordias de Dios son tan grandes que si nos volvemos a Él, no importa el pecado que hayamos cometido, por cuánto tiempo lo hemos cometido, Dios es poderoso y misericordioso para restaurarte, para levantarte. Así que, mis hermanos,
La oración es la llave que abre todas las puertas. Lo fue en la vida de Daniel y lo puede ser en nuestra propia vida. ¿Tienes un problema que no se ha resuelto? Sigue orando, sigue insistiendo, sigue clamando. Humilla tu alma delante de Dios. Como Ana, que no podía salir a luz, la madre de Samuel, ¿verdad? Del profeta Samuel. Sin embargo, ella se fue a la casa de Dios. Ella sabía que Él era poderoso y día y noche estaba orando y clamando a Dios, al grado que el sacerdote le dijo, ¿pero qué haces aquí tan temprano y ya borracha? Porque pensaba que estaba borracha y le dice, no, mi Señor, no he tomado vino ni sidra, le dice, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Derrama tu alma delante de Jehová. Verá, tienes un problema con los hijos, tienes un problema con el esposo, tienes un problema financiero, tienes un problema de salud. La oración es la llave que abre todas las puertas. Clama a Dios con tu corazón, humíllate delante de Dios. Primero, mira, hay aspectos que no pude mencionar que son importantes de la oración de Daniel. Por ejemplo, él reconoció su pecado, aunque él no estaba directamente involucrado, él asumió el pecado de su pueblo y pidió perdón por el pecado y confesó su pecado. La oración es la llave de todo cuando empezamos confesando nuestros pecados a Dios, sin pretender nada, ¿verdad? Decimos, Señor, aquí estoy, desnudo, esto es lo que soy, ¿verdad? Un sinvergüenza, ¿verdad? Esto es lo que soy, un lo que sea, ¿verdad? Aquí estoy, esto es lo que yo soy, ayúdame, no puedo más. Hay otro pasaje ahí, clásico de la oración. Un publicano y un fariseo entraron al templo a orar. ¿A quién oyó Dios? Uno llegó diciendo, Señor, yo ayuno tantas veces a la semana, doy diezmo de esto y lo otro, ¿verdad? Yo soy un personaje importante en mi iglesia, podría decir, yo tengo la Biblia más grande, ¿verdad? Y más bonita, etcétera. Y llegó otro simplemente diciendo, Señor, soy un miserable pecador. De hecho, ni debiera estar aquí, pero ten piedad de mí. Y Jesús pregunta, ¿qué oración fue contestada? ¿Qué oración fue contestada? La de aquel que reconoce lo que es delante de Dios, porque ya Dios sabe que somos nosotros, a Dios no lo podemos engañar.